Este servicio, vamos a estar leyendo la palabra del Señor en Colosenses, en el libro de Colosenses, capítulo 2, versículos 12 y 13. Amén. Filipenses. Ay, ¿yo por qué tengo Filipenses? Espere, pastor. Filipenses 2, 12 al 13. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén. Soberano Dios, en esta noche te damos gracias, mi Rey. Gracias porque nos has permitido, Señor, estar en este lugar nuevamente, oh Dios, dándote gracias por un nuevo día que ha pasado, Señor. Gracias porque nos has traído en bendición, Señor. Gracias, Señor, por la vida, por el aire, por la lluvia, por todas las cosas, Señor. Te damos gracias, oh Dios. Gracias por la vida de nuestra hermana Gladys, gracias por la vida de nuestra hermana Eva, gracias por la vida de nuestro hermano Michael, por nuestro hermano aquí presente, por la vida del pastor, por la vida de la hermana Marilis, Señor. Oh Dios de los cielos, por la vida de nuestro hermano Deime, Señor. Gracias, Señor, porque hoy estamos aquí, Señor. Oh Dios de los cielos, cumpliendo, Señor, con nuestro deber, Señor, de buscar, Señor, tu presencia, Padre. También queremos, Señor, que seas tú bendiciendo, Señor, a los hermanos que hoy no han podido venir, Señor, a este lugar, Padre, pero que se están dando cita también en la casa, Señor, por medio de las redes para escuchar este servicio. Señor, los hermanos que vienen en camino, Señor, tráelos, Señor, en seguridad, Señor. Te damos gracias por el aire, te damos gracias por la lluvia, por el sol, Señor. Gracias por la vida, Padre precioso. Gracias por la vida de nuestra familia, Señor. Oh Dios de los cielos, hoy pedimos a ti por ellos, Señor, y te damos gracias, Señor. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu fidelidad, Señor, porque aún, Señor, cuando hemos sido infieles, tú has permanecido fiel a nosotros, Señor. Y hoy te damos gracias por amarnos, Señor, porque fuiste tú quien nos amaste a nosotros primero, Señor. Y hoy tenemos ese privilegio de acercarnos a ti, Señor, y poderte decir, Señor, que te amamos, oh Dios, que te damos gracias por amarnos, Señor. Hoy podemos decirte también que te necesitamos, Señor, que sin ti no somos nada, Señor, que apartados de ti nada podemos hacer, Señor. Por eso hoy levantamos nuestras manos a ti, Señor, para decirte gracias, gracias, mi Rey precioso. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, te damos gracias. Amén. Principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo a ti, el Todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy. Me entrego,
quiero que gobiernes mi vida. Me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que gobierne mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. A ti, el alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo. A ti, el todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy, me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida. Me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar y siempre viva en tu voluntad. Yo quiero que gobiernes mi vida. Me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. Yo quiero que gobierne mi vida. Me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. Que siempre viva en tu voluntad. Que siempre viva en tu voluntad. Señor, cada día queremos vivir bajo tu voluntad, Dios. Ordenando tú, Señor, nuestros caminos, nuestros pensamientos, nuestras metas, nuestros sueños, Señor. Que tú como Dios cada día puedas enderezar nuestra senda, Señor. Y que cada vez que nos desviamos de tu voluntad, Señor, tú puedas nuevamente encaminarnos en el camino que nos lleva a Cristo, Señor. En el nombre de Jesús, te damos muchísimas gracias, Señor, porque tú gobiernas nuestras vidas de una manera muy especial. Y aunque a veces somos infieles, tú permaneces fiel para con nosotros. Y a ti sea toda la gloria y toda la honra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
al que está sentado en el trono. Sea el honor, sea la gloria, sea la honra, sea el dominio por los siglos de los siglos. Poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios, mi alma clama por ti. Al que está sentado en el trono y al Cordero, sea el honor, sea la gloria, y sea la honra, sea el dominio por los siglos de los siglos. Poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios, mi alma clama por ti. Poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios, mi alma clama por ti. Te adoramos, Dios, en esta noche. Aquel que está centrado en el trono de la gracia. Hacia Él sea toda oración, toda alabanza, Señor. Hacia ti, oh Dios, que mereces lo mejor de lo mejor, Señor. Entregamos nuestras vidas delante de tu presencia, Señor, como una ofrenda grata delante de tu trono, Dios. Cada día proclamando tu poderío y tu majestad en nuestras vidas, Dios. Reconociéndote, Señor, por sobre todas las cosas, actuando en nuestras vidas, Señor. Reconociéndote como un Dios que no tiene límites, un Dios que no está limitado, sino un Dios que es todopoderoso.
que de la nada formó lo que ahora vemos, que solamente con hablar fue hecha todas las cosas que podemos ver, y hacia Él sea toda la gloria, hacia Él sea toda la honra, toda la alabanza, todo poderío y toda majestad. Cada día exaltando su poderoso y soberano nombre y reconociendo que aquel que está con nosotros es todopoderoso, que no existen momentos de dificultad que Él no esté al tanto de esas dificultades, que no existen tribulaciones que Él no nos pueda dar esa paz en medio de la tormenta, porque tenemos un Dios que es todopoderoso, un Dios que es desde el principio y hasta el fin, y que su esencia es por la eternidad. En el nombre de Jesús te glorificamos, oh Dios, en esta noche, como tu pueblo, como tu remanente fiel, como esas ovejas que cada día tú pastoreas, Señor. Aquí está nuestra vida, Dios. Poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios, mi alma clama por ti. Poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios, mi alma clama por ti. Poderoso Dios. Gracias, Señor. Cada día por ayudarnos, a Dios. Cada día por resguardar nuestras vidas de una manera muy especial, Señor. Y por eso, por el sacrificio que tu Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario, eres más que suficiente, Señor, para con nosotros. Porque Jesucristo vino a reinar en nuestros corazones, Señor, de una manera muy especial. Cada día, cuando me despierto, me hago esta pregunta, Señor. ¿Dónde estaríamos nosotros si no hubiese sido por nuestro Salvador Jesucristo? Si Él no me hubiese salvado y si no me hubiese rescatado, Dios. De pronto, ni siquiera existiría. Pero por tu inmensa misericordia estamos en este lugar, Señor. Adorándote como tú quieres, Señor. Adorándote y dejando todas las preocupaciones, el afán, el estrés, las tribulaciones afuera, Señor. Aunque vivimos en un mundo desordenado, aún así te servimos, Señor. Y aún así queremos cada día buscarte, Dios, para que tú gobiernes nuestro caminar, Señor, cada día. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Majestuoso, poderoso, digno de loor. Proclamemos su grandeza. Oh, Jesucristo,
Jesucristo es Rey. Jesucristo es Rey. Postrado hoy ante sus pies, Jesucristo es Rey. Majestuoso, poderoso, digno de loor. Proclamemos su grandeza hoy. Jesucristo es Rey. Jesucristo es Rey. Postrado hoy ante sus pies, Jesucristo es Rey. Jesucristo es Rey. Jesucristo es Rey. Postrado hoy ante tus pies, Jesucristo es Rey. Jesucristo es Rey. Jesucristo es Rey. Señor, tú eres el Rey de nuestras vidas, porque has venido a gobernar nuestras vidas de una manera muy especial. Y como Rey te rendimos toda oración, te rendimos todo tributo a ti, Señor, confiándote mis caminos y mis pensamientos, Señor, y descansando en tu presencia, oh Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Seguimos alabando y glorificando a nuestro Dios. Vamos a estar orando por las peticiones de los hermanos que en esta noche han traído. Vamos a estarlo colocando ante la presencia del Señor. La palabra de Dios dice que si 2 o 3 se ponen de acuerdo en lo que vamos a pedir en esta noche, toda la iglesia se pone de acuerdo, sabiendo que el Señor en los cielos nos oirá. Entonces vamos a estar orando por la petición de el hermano Michael, que está pidiendo por la actividad que tienen los jóvenes el domingo a las 4 de la tarde, para que sea el Señor dirigiéndole todo lo que ellos vayan a hacer. Amén. También vamos a estar orando por la familia de nuestra hermana Eva. Amén. Soberano Dios, te damos gracias, mi Rey hermoso y precioso. Gracias, Señor. En esta noche colocamos, Señor, nuestras peticiones delante de tú, Señor, delante de tu presencia, amado Rey, sabiendo, Señor, que tú eres nuestro Dios, nuestro Padre amado, Señor. ¿Y a dónde iremos, Señor, sino a ti, oh Dios, que solamente en ti hay esperanza de vida eterna, Padre precioso? En esta noche colocamos, Señor, la actividad de nuestro hermano Michael, Señor, la actividad de los jóvenes, Padre precioso,
precioso, que tienen programadas, Señor, si es tu voluntad, el domingo a las 4 de la tarde, Señor. Colocamos desde ya, Señor, esta actividad en las manos tuyas, Señor, para que seas tú, Señor, dirigiendo cada joven, Señor, en lo que ellos tienen, Señor, planeado hacer, Padre precioso. Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, tu Santo Espíritu los guíe, Señor. Tu Santo Espíritu, Señor, les enseñe, Señor, a ellos, Padre precioso, que ellos puedan ser, Señor, prudentes al hablar, sabios al hablar, Señor. Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, te lo pedimos, oh Dios. En esta noche también queremos pedir por la familia de nuestra hermana Eva, Señor. Señor, ella clama a ti, Señor, como toda la iglesia en esta noche, Padre. Oh Dios de los cielos, clamamos por esta familia, Señor, para que ellos también te conozcan a ti, Señor. Así como un buen día tuviste misericordia de nuestra hermana Eva, Señor, y hubo alguien quien le habló, Señor, y ella hoy te conoce a ti, Señor. Por eso ella hoy clama ante ti, Señor, para que toda su familia, Señor, corran a los brazos tuyos, Señor, y te conozcan, Señor, como ese Dios de poder, ese Dios maravilloso, ese Dios que nos ama con amor eterno, Dios. En tus manos está la familia de nuestra hermana Eva, en el nombre de Cristo Jesús. También en esta noche clamamos, Señor, por la petición de nuestro hermano Sadra. Señor, él clama por la salud de su papá, Padre precioso. En tus manos está la salud del papá de nuestro hermano, Señor. Venimos a ti, oh Dios, creyendo que tú eres nuestro médico por excelencia, Señor. Que para ti no hay nada, Señor, oculto. Que para ti no hay nada difícil, Señor, nada imposible, Señor. Oh Dios, tú tienes el poder de hacer órganos nuevos, Señor, de colocar tu mano poderosa y sanar, Señor, toda enfermedad, Señor. En tus manos colocamos, Señor, la vida de nuestro hermano, Señor. Oh Dios de los cielos, la vida del papá de nuestro hermano, Señor. Seas tú sanándole, Señor, primeramente el corazón de él, Señor. Padre precioso, en el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y te damos gracias, oh Dios. También en esta noche, Señor, pedimos, oh Dios de los cielos, por el joven Oscar, Padre precioso. Él, Señor, ha pedido, Señor, que oremos, Señor, para que Él pueda volver, Señor, a tener un encuentro personal contigo, Señor. Dios amado, Él en esta noche está reconociendo, Señor, que necesita de ti, Señor, que necesita, porque sin ti nada somos, oh Señor. Señor, en esta noche pedimos, oh Dios, que seas tú guardándole, que seas tú cuidándole, Señor, que seas tú, Señor, oh Dios de los cielos, colocando el querer como el hacer, Señor, del congregarse nuevamente, Señor, si se ha alejado de tus caminos, oh Dios, afírmelo, Padre precioso, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, lo bendecimos como iglesia, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, te damos gracias a ti, oh Dios. También en esta noche queremos pedirte, Señor, por la petición de nuestra hermana Gabriela, Señor, ella está pidiendo, Señor, Dios de los cielos, porque ella trabaja, Señor, Dios amado, y ella pide para que sea, Señor, colocando gracia de tu gracia en ella, Padre, para que ella pueda, Señor, comprender, entender, Señor, a la jefa de ella, Señor, que es un poquito difícil, Señor, pero tú puedes colocarle, Señor, paz a esta mujer, Señor, para que ella pueda, Señor, trabajar y comprenderla, Señor, en todo el rol de su trabajo, Padre precioso. La bendecimos, Señor, como iglesia, Señor, y te pedimos, oh Dios, que tú la bendigas grandemente, Señor, que la paz tuya que sobrepasa todo entendimiento esté sobre ella y que el gozo de tu salvación venga a ella. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo te lo pedimos. Señor, en esta noche también queremos pedirte, Señor, por la petición de nuestra hermana Jenny, Señor. Ella clama a ti, oh Dios, toda la iglesia, Señor, clamamos a ti por la sobrina de ella, Señor, que está hospitalizada, Padre. Te pedimos, Señor, que seas tú sanándola, Señor. Te pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, que seas colocando la mano sanadora tuya, Señor, sobre cada cuerpo, sobre este cuerpo, Señor, sobre cada rincón de su cuerpo, Señor. Tú conoces la enfermedad de ella, Padre. Hoy en el nombre de Cristo Jesús, seas sanando, Señor, el corazón de ella, Señor. Seas trayendo, Señor, vida, Señor, a ella en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Oh Dios de
de los cielos. Pedimos sanidad espiritual, pero también sanidad a su cuerpo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te lo pedimos y te damos gracias, Señor. Gracias porque tú eres bueno, Señor, extremadamente bueno has sido con nosotros, Señor. Gracias porque hasta el día de hoy tú nos has ayudado, Señor, y nos seguirás ayudando, Señor, porque eres nuestro Dios, porque eres nuestro pronto auxilio, Señor, en la tribulación, Señor. Aún, Señor, cuando no vemos respuestas, Señor, sabemos que tú estás trabajando, Señor. Sabemos que aún en el silencio tú trabajas, Padre precioso. Hemos creído en la roca de nuestra salvación y seguiremos creyendo en ese Dios precioso, en ese Dios maravilloso, en ese Dios de poder y de milagros, porque tú eres el mismo de ayer, de hoy y de siempre. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Vamos a orar por el mensajero, por la vida del pastor. Soberano Rey, te damos gracias, Señor, por la vida del pastor, Señor. Gracias, Señor, porque tú le has guardado, porque le has cuidado, Señor, porque le has sostenido, Padre precioso. Gracias, Señor, por la vida de él, por la vida de su familia, Padre precioso. Gracias porque tú le bendices, Señor, grandemente, espiritual, pero también te pedimos que le bendigas materialmente, Señor. Gracias, Señor, porque tú lo has traído a este lugar, Señor. Gracias, Señor, porque a través de él, Señor, hemos aprendido, Señor, y seguiremos aprendiendo, Señor, porque tú le llenas a él primeramente, Padre. Gracias, Señor, por el mensaje, Señor, que tú le has regalado ya, Señor, al pastor y que hoy va a compartir con nosotros, Señor. Te pedimos, oh Dios, que seas tú, Señor, abriendo nuestros corazones, Señor, que estemos atentos, Señor, a esa palabra tuya, Señor, que esa palabra llegue a nuestros corazones, oh Dios, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Buenas noches, Dios los bendiga. ¿Cómo están? Bien, me alegra verlos. Gracias por estar esta noche en este lugar para buscar al Señor, su gracia, su poder y su misericordia. Dios me colabora destrabándola aquí mientras yo voy introduciendo. Se trabó ahí un poquito. Los hermanos que vienen trabajando los temas los miércoles vienen en el libro de Hebreos. Así que mientras regulo ahí la Biblia para poderla abrir, de acá podemos ir leyendo. Vamos por favor a ir a Hebreos capítulo 2. Y vamos a leer inicialmente los primeros 4 versículos en esta noche. Gracias. Hebreos capítulo 2, versículos 1 al 4. Hebreos es uno de los libros más grandecitos o las cartas más grandes que tenemos en el Nuevo Testamento. Está por ahí cerca las cartas pastorales del Antiguo, de las de Timoteo y Tito. Hebreos capítulo 2, versículos 1 al 4. Dice así la palabra del Señor, Hebreos 2, del 1 al 4. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos,
con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esa es una pregunta retórica que no tiene respuesta en el texto. La respuesta lógica es: no podemos escapar si descuidamos este tipo de salvación. El contraste viene del versículo 2, hablando de que si lo que se hizo en el Antiguo Testamento y lo que se dio como palabra de Dios tuvo condenación, ahora la obra salvadora de Cristo en el Nuevo Testamento, que cumple Cristo todas las reglas del Antiguo por nosotros y muere por nosotros, si eso lo pasamos de vista o lo descuidamos, ¿cómo nos vamos a salvar? La respuesta lógica es: de ninguna forma, porque no hay otro camino para llegar al Padre sino Cristo. No hay una salvación tan grande que abarque más que la salvación que las personas estamos buscando. Personas a veces buscan a Dios, buscan una iglesia, buscan un grupo de oración por otro tipo de salvación. Salvación de los problemas, de las luchas económicas, de los conflictos personales, salvación de dificultades en medio de la enfermedad, dolencias, que Dios los salve de un atraco, que Dios los libre de algún problema o alguna dificultad que ellos temen que les pase. Cosas temporales. Y hermanos, la palabra salvación en el Antiguo Testamento se usó muchas veces para eso, así que no podemos descuidar o desconocer esto, que en el Antiguo Testamento muchas veces cuando se hablaba de salvación, la palabra en el hebreo que se utilizaba era para hablar de salvación de un pueblo enemigo, de una peste o de problemas o dificultades temporales. Pero la salvación de la que se habla en el Nuevo Testamento, en Hebreos especialmente, es la salvación eterna del alma por medio de la obra salvadora de Cristo. Va más allá que simplemente que Dios nos libre de problemas temporales. Ya allí tenemos una respuesta de por qué es tan grande, ¿cierto? Porque es mucho mayor la obra de salvación solo con el concepto neotestamentario. Pero quedémonos en el texto, porque como la respuesta lógica a la pregunta es que no hay ninguna manera, no hay ninguna forma de escapar del juicio de Dios si no nos enfocamos en esta salvación tan grande. Entonces, respondamos a dos preguntas adicionales basadas en los dos primeros versículos, la primera y la segunda en los dos últimos versículos. Primera, ¿qué pasa cuando se descuida la salvación que Cristo vino a ofrecer y más que ofrecer vino a dar? ¿Qué pasa? Los primeros dos versículos nos dicen qué pasa. El primer versículo nos enseña que es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Y si usted recuerda, la pregunta es, si descuidamos una salvación tan grande, el paralelo en el versículo es no atender con diligencia lo que hemos oído. Y un descuido de la salvación tan grande, que es no atender con diligencia lo que escuchamos que hizo Cristo por nosotros, hace que nos deslicemos, es decir, que tengamos una gran caída. Hebreos capítulo 2, Hebreos capítulo 6, Hebreos capítulo 10, recuérdenlo, los hermanos que van a compartir, está Deimer, Marcos no pudo venir, Michael está acá, por favor recuerden que hay dos formas en que personas que están dentro de una iglesia o dentro de una denominación cristiana o dentro de una congregación que se promulga como creyente pueden deslizarse y caer, porque si aquí lo dice la Biblia es que puede pasar. La primera, y muy importante, es que nunca fueran realmente creyentes. Eso lo vemos con la primera carta de Juan. Porque si fueran verdaderamente creyentes, pasaría lo que la hermana leyó en Filipenses capítulo 2, versículo 12 y 13, que se ocuparían en la salvación con temor y temblor, porque Dios que está en ellos, el Espíritu Santo, produciría en ellos ese querer y ese hacer, y seguirían caminando con el Señor, buscando ser santificados por Él, porque ya confían que Cristo los salvó, y
pero también entienden que deben de depender de Él en oración y en su palabra para continuar viviendo en esa salvación. No es que la salvación dependa de ellos, depende del Señor, pero como el Espíritu Santo está obrando en sus vidas, los hace depender continuamente de Dios. Entonces, por eso leímos Filipenses capítulo 2, versículo 12 y 13. Entonces, la primera forma es que alguien que parezca creyente no lo fuera. Entonces, se desenfoca de la salvación. Dijo alguna vez un predicador, y obviamente desenfocarse de la salvación es desenfocarse de Cristo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, dice Colosenses capítulo 3. ¿Y por qué alguien deja de poner los ojos en Cristo? Porque tal vez su intención inicial con la que llegó a la iglesia no fue salvación eterna y no fue salvación en Cristo, y alguien oró por ella o por él y tuvo salvación temporal, tuvo respuestas a su necesidad específica. La hermana oraba ahorita por enfermedades, necesidades, conflictos. Bendito sea el Señor que Él responde, pero Él puede responder a alguien por mera misericordia, porque lo invocamos en el nombre de Jesús, y la persona se puede quedar en una iglesia y pensar que como llegó con esa respuesta, eso es la salvación, aunque no lo piense o lo mecanice directamente, pero sobreentender que así tienen que continuar siendo la iglesia. Entonces, el día que no se le responda una petición, el día que ya volvió y se enfermó, el día que volvió a tener un problema, el día que perdió dinero, el día que le dio una enfermedad, entonces ese día se va. ¿Y por qué se va? Porque no era la salvación tan grande que tenía en su enfoque, sino una salvación pequeña, y por eso descuida lo que oyó. Sí oyó el evangelio, se le predicó, la iglesia puede ser la más sana en doctrina, pero eso pasa y seguirá pasando, hermanos. ¿Por qué se escribe Hebreos? Porque el apóstol o el hombre de Dios del equipo apostólico, yo creo que pudo haber sido Apolos, otros dicen que Lucas, no se sabe quién escribió, pero creo que era del equipo apostólico de Pablo, escribe a cristianos que habían salido del judaísmo, de la religión del Antiguo Testamento, y que al ver que tal vez, como los ejemplos que he puesto acá, el cristianismo no era tan impactante, tan electrizante, tan lleno de figuras simbólicas, lleno de cuestiones como botar incienso, instrumentos especiales como un cuerno, un carnero, rituales especiales como los que se hacían en el templo, al ver que era tan diferente, si realmente no estaban enfocados en Cristo, pues tienden a volver atrás a su religiosidad del Antiguo Testamento. Y toda la carta de Hebreos está luchando para que los que salieron del judaísmo no vuelvan otra vez allá. Ahora, yo creo que ninguno de ustedes salió del judaísmo, ¿cierto? Para convertirse a Cristo. La mayoría, si ya éramos adultos cuando nos convertimos al Señor o Dios trabajó en nuestro corazón y nos dio fe en Cristo, tal vez estábamos en el catolicismo romano. Otros de pronto fueron criados en el evangelio desde pequeños. Aquí ya hay segundas generaciones de creyentes. Pero puede que queramos volver a ello porque no es tan apasionante, no es tan llamativo. Yo recuerdo, ahorita estaba recordando con unos hermanos y dije, me sirve de ilustración, recordaba que un buen maestro que tuve en Cúcuta investigaba los movimientos religiosos no sanos y eclesiásticos, pero que citaban la Biblia. Y un día se metió, dice él, en una iglesia mesiánica o judaizante, que confiaban en Cristo como Salvador, pero querían hacer todos los ritos del Antiguo Testamento de nuevo, algo que la Biblia en el Nuevo Testamento combate y dice que no se debe hacer, pero lo hacían. Entonces él dice que se metió y él habla medio cañero y me decía, hermano, y eso es tremendo, y se sentó, dice, empezaron a invocar a los arcángeles y tocaron el shofar, invocaron a Gabriel y a Miguel. Y decía él, y lo tremendo no era que invocaran a los ángeles y a los arcángeles, lo tremendo es que cuando tocaron el shofar eso, yo sentí como que un viento pasó y sentí como escalofrío, dije, uy, ¿llegó Gabriel o llegó Miguel? ¿Quién llegó por ahí? Lo tremendo del asunto, decía él, no es solamente que lo digan, sino que se sienta algo, porque hermanos, seamos sensatos, la mayoría no queremos caminar en lo natural ninguno, pues, pero a veces los creyentes mismos flaqueamos en eso y no queremos caminar por fe, sino por vista. ¿Qué pasó?
llegó Miguel. ¿Cómo estuvo el culto? No, es una hermana lloró, otra saltó, otra brincó, otra gritó. 3 llegaron arrodillados. Esa es, aunque sean hermanos en lo básico por el evangelio, las formas en que cautivan las iglesias carismáticas y pentecostales. Yo salí de una iglesia carismática también. Y aunque puede ser un mover de Dios en algún momento, pero se acostumbran a que si no me mueve todo y sucede algo rarísimo, entonces ya como que aquí no está el Señor. Aquí no está Dios. Y si ustedes se fijan, en el catolicismo romano se parece mucho en sus ceremonias, principalmente al judaísmo del Antiguo Testamento. Pasan incienso como en el templo. Hay una vestimenta diferente. El pastor no se viste de franela y de jean. El cura se viste con su sotana y con su clériman. Yo sé que hay iglesias también evangélicas que lo utilizan, una vestimenta diferente, pero si se dan cuenta, esas cosas o esos elementos visuales atractivos nos hacen aburrirnos a culto. Para orar, oro en la casa. Para leer la Biblia, leo solo. Y uno va a culto es para que pase algo emocionante o algo distinto. Y empezamos a buscar ver, testificar cosas. Y descuidamos lo que hemos oído y nos podemos deslizar. ¿Quiénes se deslizarán definitivamente? Aquellos que no fueron creyentes, pero yo dije que había otra posibilidad, y es que los verdaderos creyentes caigan en un estado de desánimo, de desaliento temporal. Y aunque este texto está primordialmente enfocado en exhortar a la gente, especialmente que no fuera creyente, también aplica las amenazas para los no creyentes para estimular a que no se desanimen los verdaderos creyentes. Recuérdenlo por favor cuando contemplen Hebreos 6, los hermanos que contemplen Hebreos 10, oye Michael, hermano Deimer, Marcos que está en línea seguramente. Las amenazas del texto del Nuevo Testamento, porque Hebreos 6 es tremendísimo y Hebreos 10 peor. Dice que no se puede volver a crucificar a Cristo en uno de esos textos. En otros dice que han gustado el don celestial, han experimentado cosas especiales del Espíritu Santo. Son tremendas esas amenazas, porque esas amenazas que van para que el que es inconverso definitivamente se dé cuenta que no está donde quería y probablemente se convierta, si es por la obra del Espíritu Santo que suceda. También es para que el creyente se despierte, creyentes que nos dormimos, y nos pasa lo que pasa con el salmista Asaf. Vaya conmigo a Salmo 73. Y por favor no pierda Hebreos 2. Salmo 73. Y uno dice, pero un verdadero creyente puede sentir que ya se va a ir. Hermanos, miren, una de las cosas que el creyente debe hacer es no confiar en sus propias experiencias. Por muy firme que piense que está, el que piense estar firme, dice el Nuevo Testamento, mire que no caiga. Debemos confiar en el Señor, porque a veces tenemos experiencias que nos hacen sentir como si fuéramos los más inconversos, pero cuando el Espíritu Santo está en nuestro corazón, lo hace para que caigamos en cuenta y avivemos nuestra relación con el Señor. Dice el salmista en el capítulo 73, el versículo 1 dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con su pueblo, para con los limpios de corazón. Clarito. Dios es bueno con los que se guardan para glorificarlo porque confían en Él. Listo, está bien. Pero dice él, en cuanto a mí, casi se deslizan mis pies. O sea, casi se deslizaron mis pies, casi me resbalo. Dice, por poco resbalaron mis pasos. Está hablando de su vida, su conducta con respecto a la obediencia a Dios. ¿Por qué? Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero, no pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres, la soberbia los corona, se cubren de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran los antojos de su corazón. Estoy recortando los versículos para pasar más rápido. Se burlan y hablan con violencia, con altanería. Verso 9,
hablan contra el cielo o blasfeman. Verso 10 es un pequeño paréntesis sobre lo que Dios hace sobre su pueblo. Salte al 11, dicen que Dios no sabe nada, que cómo se va a dar cuenta el Altísimo de lo que ellos hacen, no son turbados, tienen riquezas, y él dice entonces, si toda esta gente le va bien, versículo 13, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón. Espere, el versículo 1 dijo que Dios es bueno con los limpios de corazón, y el versículo 13 dice, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón, aunque yo sé con mi mente que el Señor quiere guardarnos del pecado y no solo salvarnos eternamente. En este caso Él quiere limpiar mi corazón, pero con mi corazón, mis emociones, estoy sintiendo que de nada vale, de nada sirve seguir al Señor, congregarse, orar, leer su palabra, porque yo veo que a la demás gente le va muy bien y no caminan con Dios, y a mí me va muy mal. Es más, me va tan mal que dice verso 14, he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. O sea, me porto bien y me tratan mal. Soy fiel al Señor y me va peor. Me pagan mal lo bien que yo quiero reflejar a Cristo, ya para nosotros en el Nuevo Testamento. Y verso 15 dice, hay un problema. Si yo dijera, hablaré como ellos, es decir, voy a decir lo mismo que dicen los mundanos o los que no son del pueblo de Dios, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Yo no puedo engañar a nadie, yo no me puedo volver como uno de los que no conocen a Dios. Esto es un creyente deprimido, acongojado, desanimado, desalentado. Entonces ese desliz puede pasar verdaderamente con los que no son creyentes, pero puede estar pasando con desánimo, y esa es la repercusión para los creyentes, con aquellos que dejan de enfocarse en la salvación tan grande que les ha dado el Señor y empiezan a mirar las circunstancias a su alrededor. Y quieren volver a sentir cosas, en los hebreos, cosas de la religión judía que los mantenían distraídos. ¿Por qué creen ustedes que se llenan las cantinas, los bares, las discotecas y todo aquello de entretenimiento, los conciertos? Porque la gente quiere distraerse de los problemas que tiene. Eso no se los soluciona, eso no se los quita, eso les desenfoca de lo que están viviendo. Y el ser humano que es creyente en Cristo y que se está guardando en su corazón y no quiere, como el mundo, perderse y no hacer lo que el mundo hace para anestesiarse y no sufrir en este mundo, entonces busca distracciones. Y por eso muchas veces el creyente quiere que en la iglesia lo distraigan, que lo entretengan. Entonces que se le predique casi que el creyente. Yo cuando hablaba la parábola del sembrador de forma evangelística allá en Colorados, decía que el diablo viene, la primera tipo de terreno, y se lleva la palabra. Es el primer tipo de terreno. Y la gente escucha, pero no sucede nada. Hermanos, y los creyentes, y a veces los predicadores, no entendiendo eso, a veces hacemos casi que de payasitos. Y hacemos maromas para que la gente ponga cuidado. Pero si es una persona que realmente no conoce a Dios y que ya se le robó la palabra al diablo, no podemos hacer mayor cosa. Porque lo que queremos es que se entretengan para que, aunque sea, no se distraigan tanto. La realidad es que si no enfocamos nuestro corazón en Cristo y la salvación que Dios nos dio, ni los mejores entretenimientos llenan nuestro corazón. ¿Cuál fue la solución para este creyente deprimido? Mire usted conmigo el Salmo 37. Versículo 16. Antes de eso reconoció que era como un animalito en la forma en que pensaba. Dice, cuando pensé saber esto fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Se metió con Dios y Dios le explicó. No hay solución sino contemplando al Señor. Dice, ciertamente has puesto deslizaderos, en asolamiento los harás caer. Como han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores. Como sueño del que despierta, sí Señor, cuando despertares menospreciarás su apariencia. Dice, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Escuche esto, tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti.
con todo, yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿Cuál es la esencia de la salvación tan grande que Cristo vino a obrar en nosotros? Que Él esté con nosotros en lo peor y en lo mejor. No que las circunstancias cambien, sino que Él vaya con nosotros en toda circunstancia. Si no recordamos eso y no miramos a Cristo y la presencia de Él por el Espíritu Santo en nuestras vidas, por la obra de Él en nuestras vidas, nos vamos a desanimar y casi que nos vamos a deslizar. Recuerde que el Salmo leí, hay unos que sí están en deslizaderos, los inconversos, van a terminar mal. Pero nosotros, aunque no nos deslicemos finalmente, la vamos a pasar mal si no nos animamos mirando a Cristo y la salvación tan grande que nos dio. ¿Qué haría usted? Obviamente este primer punto es, ¿cuál es la consecuencia? Una gran caída si descuidamos la salvación tan grande, de perdición eterna para los inconversos, de depresión y desánimo continuo para el creyente, que produce unas grandes consecuencias en el inconverso, la eternidad en el infierno, en el creyente que no disfrute la salvación y no eche de ver que Cristo va con él a través de la presencia del Espíritu Santo en todo tiempo y en todo lugar. Pero pregunto, ¿alguno de ustedes ha tenido un elefante en el patio de su casa? ¿Sí ha tenido un elefante? De juguete. Gracias, hermano, me imaginé. ¿Qué pasaría si invitamos una visita y no lo tenemos ni siquiera en el patio, sino que lo tenemos en la sala? ¿Qué piensan que diría la persona que entre? Pasaría inadvertido y diría, bueno, qué chévere, tiene un elefante en la sala. Sobre todo en los apartamentos en los que hoy vivimos o en las casas en que hoy estamos, ¿no? Tan pequeñitas, ¿no? ¿Pasa inadvertido? No. ¿Por qué descuida el enfoque uno en la salvación? Porque no la ve tan grande. Y por eso se deprime grandemente en el caso del creyente, o termina en una gran condenación en el caso del inconverso. Lo que ha oído del evangelio es una salvación muy grande. Cuando hay un elefante tan grande en la casa, algo tan grande en un lugar, no se puede pasar por alto. ¿Por qué es grande la salvación que Cristo trajo a nosotros si no hay nada más grande que Dios pudiera hacer por nosotros? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esto es más grande que lo que pasó en el Antiguo Testamento, que lo que hicieron los ángeles. En el versículo 1 dice, por tanto, quiere decir, recuerden lo que vengo diciendo en el capítulo 1, no estaban divididos por capítulos. De acuerdo a lo que había dicho el autor, había hablado de los ángeles y había dicho que Cristo es superior a los ángeles. De hecho, yo tocaría el tema, pero los hermanos lo han dividido así, hasta el versículo 9 de esta carta, porque el resto de los versículos del 5 al 9 dice que los hombres fueron hechos un poco menor que los ángeles. Y Cristo fue hecho un poco menor de los ángeles, citando el Antiguo Testamento, porque Cristo fue hecho hombre. Pero Cristo, siendo hecho hombre, que los hombres son un poco menor que los ángeles, es mayor que los ángeles, porque es el Hijo de Dios. Y eso lo contempló en el capítulo 1. Así que el tema de los ángeles es muy importante, como les comentaba hace un rato en la ilustración del pastor en el culto mesiánico. Entonces, ¿por qué es tan grande? Porque el mismo Dios, el Hijo de Dios, vino a salvarnos, y no solo eso, sino que vino y Él mismo dio testimonio de la salvación. Hermanos, el versículo 2 dice que por medio de ángeles fue dada la ley, el Antiguo Testamento, la convicción de acuerdo al Antiguo Testamento de que las tablas de la ley fueron traídas por ángeles de parte de Dios, pero al que llegó a salvarnos y anunciar la salvación que hacía, dice el versículo 3, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, fue el mismo Señor Jesucristo. ¿Qué le está diciendo a esta gente que ha experimentado el judaísmo? Le está diciendo, hermanos, ustedes están muy enfocados en los ángeles, en las experiencias místicas, en las cosas que los hagan sentir, y se desaniman. Pero fue el mismo Señor que se hizo hombre para salvarnos, y Él mismo fue el que predicó. ¿No estaban leyendo ustedes a Moisés o las tablas que trajeron los ángeles delante de Moisés de parte de Dios como mandamientos? Estaban escuchando al mismo Cristo. ¿Cómo van a descuidarlo? ¿Qué es más grande, el mensajero, así sea angelical, o el mismo Cristo? Y yo me preocupo porque incluso en las iglesias hoy en día hay personas que dicen o piensan, si se me pareciera un ángel y me hablara.
así como se aparecían en el Antiguo Testamento. Si hubiera una columna de fuego o una columna de nube, vino el mismo Cristo a obrar la salvación por nosotros. Sí, hermanos, yo sé, no lo vimos nosotros con nuestros ojos, pero hay testigos que lo vieron. Y Él lo hizo. Ahora, por eso no solamente es tan grande por lo que el mismo que obró la salvación, viviendo perfectamente y muriendo en nuestro lugar y resucitando para darnos vida eterna, Él mismo predicó que Él venía a ser el Salvador y a traer su reino, sino también porque el Espíritu de Dios vino a dar testimonio a los que creían en Él. Fue confirmado por los que oyeron, verso 3 y verso 4, testificando Dios mismo, dando testimonio juntamente con los que oyeron a Cristo. ¿Cómo? Con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Por favor, tengan en cuenta esto cuando vean Hebreos 6 y Hebreos 10, porque en algún momento en esos textos se citará el hecho de que gustaron el don del Espíritu Santo y los poderes del siglo venidero, porque se supone que es cuando Cristo regrese, que se acabe la enfermedad, que se acabe la pobreza, que se acabe el conflicto, la corrupción, es que ya no habrá sufrimiento. Pero para dar testimonio de que Cristo vino, Él hizo milagros, y para dar testimonio de que los que vieron lo vieron realmente, el Espíritu Santo hizo a través de ellos milagros y grandes prodigios, como si no existiera la muerte, como si ya estuviéramos en el siglo venidero y como si ya se hubiera instaurado el reino eterno del Señor Jesús por siempre. Ya se inauguró, pero todavía no se ha consumado hasta que Él regrese. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué es tan grande esta salvación? Porque el Espíritu Santo de Dios da testimonio en los corazones, incluso con milagros. Y aquí le quiero pedir que reflexione sobre su vida. ¿Qué cosas poderosas ha hecho el Espíritu Santo sobre su vida y sobre su corazón? Para que usted recuerde eso y no se desenfoque de la salvación tan grande que le dio Dios por medio de Cristo a través de la obra del Espíritu Santo. Lo primero, déjeme decirle, así usted no haya recibido nada raro o fuera de lo común, recibió la convicción de pecado, de justicia y de juicio. Usted no se hubiera podido arrepentir por sus propias fuerzas, hubiera tenido remordimientos y tal vez se hubiera suicidado como Judas, pero no se hubiera restaurado como Pedro, sino es por la obra del Espíritu de Dios que le hace arrepentirse del pecado, pero también confiar en Cristo. Es el Espíritu de Dios el que cambia el corazón rebelde y le hace abandonar el pecado y le hace buscar a Cristo por amor de su nombre, confiar en que Él lo perdona. Esa es una obra que sobrepasa cualquier milagro. Así yo haya tenido 10,000 enfermedades y el Señor me haya hecho 10,000 milagros curándome todas esas enfermedades recién convertido, el más grande milagro es que cambiara mi corazón pecador. Y en el caso mío personal, déjenme darles el testimonio, más todavía porque lo que yo era, como todos en general, pero muchos más en particular, era un hipócrita, porque lo que pensaba es, como no fumo, como no tomo, como no robo, como no le hago daño a nadie, pues yo estoy bien con Dios. Es más, oro al Señor y hago algunas obras de caridad y ya tengo el cielo ganado. Y el Espíritu de Dios me convenció de mi pecado y me mostró salvación en Cristo y me hizo aborrecer mis propias obras para salvarme delante del Señor. Eso no lo obra sino el Espíritu de Dios. Si eso hizo el Espíritu Santo sobre usted, deberías ver la salvación como algo tan grande y tan apasionante, porque ese mismo Espíritu Santo todavía está en usted para seguirle dando amor por el Señor y deseo de servirle conforme a su voluntad. Y le sigue mostrando a Cristo, si usted se mete en oración en su palabra, tan glorioso y tan motivador como más que cualquier otra cosa. Dijo alguna vez un pastor cuando salió la película de Avatar, ahora no sé cuál es la película de moda ahorita, que sea así emocionante. ¿Cuál? Los que ya se vacunaron y pueden ver películas. No hay una película emocionante ahorita. Cuando en su momento Avatar dio tremendo auge en el mundo, un pastor dijo alguna vez, Dios y su palabra, Cristo es más emocionante que Avatar, porque la gente se desvive. Alguna vez cuando estábamos haciendo el aseo de la iglesia en la que yo nací, unas hermanas salieron corriendo porque en ese tiempo estaba de ídolo como cantante en el mundo un tal Diego Torres, que ya está viejito como yo, ya ni lo mencionan, yo creo que los de ahorita ni lo conocen.
Entonces estaban haciendo el aseo de la iglesia, las hermanas todas consagradas para el Señor, y escucharon Diego Torres. Entonces salieron corriendo a mirar si venía la caravana de Diego Torres. Entonces el pastor salió con una manguera con la que estaba echando agua y dijo: llegó el Señor Jesucristo. Y les echó agua por encima. ¿Qué cuento de Diego Torres? Más grande es Cristo, les dijo él. Dejen de distraerse con lo que no tienen que distraerse. Y uno dice: ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Si llegaran todos los del Barcelona y los del Real Madrid acá, juntos no son nada. No es que los esté menospreciando como personas y mucho menos como jugadores. Comparados con Cristo, mi Señor, el rey de Inglaterra, el presidente de la República, todos los reyes de este tiempo, los habidos y por haber, todas las experiencias apasionantes no son nada, ni son tan verdaderas, tan reales y tan edificantes y llenan tanto el corazón como Cristo, mi Señor, cuando tengo comunión con Él por medio de la oración y de la palabra, por la obra del Espíritu Santo. Así que no puede usted pensar nada que haya hecho el Señor que sea más grande que Él esté con usted, porque Él obró salvación para que usted pueda tener acceso al Padre. Recuerde al salmista, era como una mula. Bueno, ahí dice como una bestia. Eso ya es más colombianada mía, traducción a la colombiana. No caí en cuenta, tú siempre has estado conmigo. Desde que trabajaste en mi corazón, estás conmigo. ¿Por qué me aburro? ¿Por qué decaigo? Porque, perdóneme que se los diga, después de mucho tiempo de tener usted un elefante en la sala, se le olvida el elefante. Y hasta que no le haga un daño, le tumbe una pared, no vuelve a acordarse. ¿Y es cierto que tengo un elefante en la casa? Hasta que el Señor no lo conmueva, no se da cuenta que usted es un hijo de Dios y que Cristo lo salvó, y no lo recuerda verdaderamente. Y tiene que hacerlo a través de palabras tan fuertes como esta. Y recuerden cuando lleguen Hebreos 6 y Hebreos 10, que serán más fuertes todavía. Decirle: pellizquémonos, animémonos. Lo que Cristo hizo por nosotros es demasiado grande. Las consecuencias son demasiado profundas y eternas. La transformación es demasiado real y contundente. La obra del Señor no para y el Espíritu Santo de Dios está para seguirla obrando en nuestras vidas. Apasionémonos más con el Señor Jesucristo. Lea su Biblia mirando a Cristo y la obra salvadora. Busque a Cristo en su palabra. Órele al Señor por más pasión por aquel que lo salvó. Es demasiado grande como para que lo pasemos. Y Dios nos libre que desde los mismos púlpitos o desde las iglesias nos adormezcamos y estemos buscando otro tipo de experiencias más emocionantes y más edificantes que la comunión con Dios por medio de Cristo. Si eso hiciéramos y si así buscáramos al Señor, no habría aburrimiento, no habría desánimo, por lo menos no continuo y permanente. Sí habrían ataques de desánimo, pero nunca terminaríamos deprimidos, muriendo bajo la tristeza que este mundo da. Porque, hermanos, buscar la satisfacción en este mundo temporal y pecaminoso sí que deprime y lleva a la perdición. Es una salvación muy grande. Padre, gracias por salvarnos en Cristo. Gracias porque si los primeros versículos nos responden a la pregunta ¿qué pasa cuando se descuida una salvación tan grande y es una gran caída eterna para los inconversos, temporal pero terrible, en depresión o en desánimo para los creyentes? Los segundos versículos responden a la pregunta ¿por qué es tan grande la salvación que nos diste? Y es porque el mismo Hijo tuyo la obró por nosotros, la promulgó y tu Santo Espíritu dio testimonio de ello en los que las vieron y da testimonio de nosotros hoy en día y nos transforma para que nos apasionemos contigo, con tu palabra, con tu voluntad, con tu obra en nuestras vidas, Señor. Sí, yo lucho con mi carnalidad porque no tengo un cuerpo glorioso todavía, mis hermanos también, y tendemos a distraernos y a desenfocarnos de Cristo y su obra salvadora para aplicarla en cada área de nuestras vidas. Y nos entretenemos con los problemas con el jefe, con las dificultades con la esposa, con las situaciones de salud, con las atracciones y tentaciones del mundo, atracciones no pecaminosas, tentaciones pecaminosas.
pero es porque no contemplamos más profundamente y más continuamente en unos devocionales continuos contigo, Señor, lo que tú has hecho por nosotros en Cristo. ¿Cómo nos vamos a perder si tu salvación es tan grande? Y es tan grande no solo por el gran Salvador y el gran Espíritu que la vino a aplicar a nuestra vida, sino por los grandes pecadores que éramos nosotros y lo gran necesitados que somos de tu salvación. Gracias por tu sacrificio, Cristo. Gracias por tu obra. Te bendecimos. Anímanos, aliéntanos, avívanos en el nombre mismo de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga. Vamos a estar orando para ser despedidos. Señor, te damos gracias, mi Rey hermoso, por esta palabra preciosa. Señor, gracias porque nuevamente nos recuerdas, Señor, a través de tu palabra, Señor, la importancia, Señor, de buscar su palabra, Señor, de buscar leer cada día tu palabra, Señor, a veces aunque no la entendamos, Señor, pero tu palabra, Señor, nos dice que si estamos faltos de sabiduría, que la pidamos y tú nos la darás abundantemente y sin reproche alguno, Señor. Llénanos de sabiduría, Padre, para entender tu palabra, Señor, para entender cada versículo, Señor, cada cosa que tú nos quieres enseñar a través de tu palabra, Señor. Ahora que vamos a salir de este lugar, Señor, más no de tu presencia, Señor, yo te pido que nos lleves a casa, Padre precioso, a cada uno de los que vamos a salir de este lugar, Señor, como también te pedimos que te quedes, Señor, con los que se quedan en este lugar, Señor. Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, te damos gracias a ti, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. Hermanitos, los que hayamos traído ofrenda, podemos pasar a ofrendar. Dios les bendiga, podemos saludarnos.